Y le damos la bienvenida a Daniel Corvo. Antes de empezar, yo le decía cómo le gustaría que lo presente. Es doctor, es investigador. Le dijo, como profesor. Bienvenido, Daniel. Un gusto recibirte. No, el gusto es mío estar aquí contigo. Decíamos también estos números redondos que representa Wilson, ¿no? 100 años de su nacimiento, 30 años, prácticamente 30 años de su fallecimiento. Una primera reflexión por allí, ¿no? de un personaje que la historia te levanta, te redimensiona o no. Y en el caso de Wilson, creo no equivocarme cuando uno dice, bueno, su imagen empieza a ser redimensionada. ¿Es así? Sí, yo creo que sí. Por un lado, obviamente, Wilson Ferreira fue un líder muy fuerte, muy carismático, jugaba de tal manera la política que comprometía a todos, envolvía a todos, a favor o en contra. Nadie quedaba indiferente, ¿no? Pero cuando esos hechos, digamos que son más bien la cosa del día a día, van desapareciendo, van quedando los trazos mayores de para qué, digamos, la vida política, para qué la pasión política, puesta al servicio de qué. Es ahí donde empieza, me parece, a rescatarse muchas dimensiones. Una de ellas es esta, es la pasión puesta en la política, pero al servicio, digamos, de un compromiso con la República, ¿verdad? Es decir, jugó todas sus cartas, tuvo que irse al exilio, tuvo en riesgo su vida, luchó por los derechos humanos, luego vino, fue preso, digamos, es decir, toda su vida ha sido un compromiso, ¿verdad?, por la República. Y eso es una forma de hacer política, sobre todo en estos tiempos donde parecería de que hay cierta relatividad, cierta indiferencia sobre qué es el usar el poder, llegar al poder y cómo manejar el poder. Ayer con el periodista Alfonso Leza, que escribió un libro de entrevistas, conversábamos de el reconocido odio que tenían los militares y el propio Bordaberry hacia Wilson Ferreira. Realmente lo admitían. Yo hacia Wilson Ferreira tenía odio. ¿No? Digo decir, Claro, porque de alguna manera representó un líder, digamos, que combatió con una intransigencia democrática muy fuerte, que no pudieron erosionar nunca. Manuel Flores Silva escribe un artículo en el libro desde su base colorada, genuina, colorado como sangre de toro, por algo es un Flores, ¿verdad? Y dice cosas preciosas de este Wilson, digamos, que decía, yo lo fui a ver a Buenos Aires cuando volvía, me di cuenta que tenía conciencia que iba a ir preso, pero me di cuenta que su cabeza funcionaba de otra manera a la cabeza común. Dice, él venía para construir los blancos dentro de 100 años. ¿Por qué? Porque venía a decir, yo fui preso, yo no negocié, digamos, yo mantuve los principios. Y esa era la forma intransigente de Saravia, de la épica nacionalista, estaba construyendo para adelante, 100 años para adelante, en su propio partido. Esa es una imagen, ¿no? Y la otra la da Ramón Díaz en un artículo sobre esa vuelta y dice, lo que pasa es que no se entendía con qué venía Wilson. En su valija tenía la visión de otro país, salir del país gris, aprovechar que en ese momento la gente en la calle construía una unidad por encima de los partidos, construía la esperanza de una cosa, de una democracia más auténtica, que removiera las estructuras del país, que la pusiera el país en un gran proyecto. Digamos, él venía con eso. Y dice Ramón Díaz, él venía creyendo que el país estaba en los tiempos de Don Quijote y en realidad el país estaba todavía en los tiempos de Sancho Panza. Es interesante contarle a la gente que puede estar interesada, porque a través de Wilson uno lee la historia del Uruguay, que en este libro que ustedes coordinaron se escribe, como decíamos en la presentación, desde distintas visiones políticas, ideológicas, es decir, como que la gente no se imagine que este es un libro de algo así como del Partido Nacional para que lo lean los nacionalistas o aquellos más devotos de la idea del Partido Nacional, sino que hay como una mirada mucho más país, mucho más colectiva, si se quiere. Sí, quisimos que fuera de ese modo, fue el propósito que nos hicimos con Gerardo Caetano al
coordinar este libro, porque nos parecía que hacer una historia partidista de Wilson era como achicarlo. Todos saben que Wilson era un blanco total. Pero lo que hay que rescatar es otra cosa, es cómo eso se vinculaba a una defensa de la República, a una defensa de la libertad que para él, como decía, era la esencia de la comunidad espiritual del país, era lo que definía el país. ¿Qué es un uruguayo? Es un hombre con libertad. Eso es lo que define, lo que hace al uruguayo, ¿no? Entonces, ese hombre que además no solamente lo decía en un discurso, sino que lo probó con su propio compromiso personal, lo probó con su exilio, con su lucha, ¿verdad? Entonces, allí hay una reflexión republicana a hacer, cómo se defienden determinados valores y cómo esos valores trascienden en los partidos. Y por eso era bueno, digamos, colocar miradas de otros partidarios incluso, o de otros profesionales que no pertenecen al Partido Nacional, ¿verdad? Que fueran iluminando desde distintos ángulos, digamos, esta trayectoria, esta figura, en una historia que es indudablemente la historia de Wilson, que es la historia del Partido Nacional porque es inescindible Wilson del Partido Nacional, pero que sobre todo es una parte muy importante de la historia del país. De los valores que el país tiene que defender. Claro. Es interesante, el politólogo Adolfo Garcé escribe sobre la experiencia de la CIDE, que no todo el mundo tiene por qué conocer en qué consistía esta experiencia, pero si leen el libro, que vale la pena, se van a encontrar con que en la experiencia de la CIDE se habla de temas que son la preocupación de hoy día. Y estamos hablando de algo que estaba establecido en la década de los 60 y que como pasa en el Uruguay, muchas veces se diluye. Queda la historia, quedan esos conceptos, esas ideas de planificación, de la preocupación por la tenencia de la tierra, por los problemas estructurales que tiene el país y que son los que hoy seguimos sufriendo y que ya era una experiencia. Y Wilson es como el político que mejor representa esas ideas, ese concepto de planificación. Sí, yo creo que la experiencia de la CIDE es una experiencia de la cual el país debería volver, ¿verdad? Porque significó en su tiempo hacer un diagnóstico global, orgánico de todo el país. Significó por primera vez tratar de descubrirse a sí mismo el país, cómo era y qué problemas tenía, indagar en profundidad dónde estaban los nudos de sus dificultades, y a partir de allí diseñar un plan también orgánico en todas las áreas, porque abarcó la agropecuaria, la industria, la educación, la vivienda, es decir, todo el panorama nacional en un proyecto de país que vinculó por primera vez a un grupo político que estaba en el poder con la universidad, ¿verdad? Y la universidad trabajó mucho en la construcción de esta nueva visión, porque hasta ese momento, y siguió después creo ocurriendo en muchos sentidos, allí donde estaban los votos, que eran los partidos, no estaba la inteligencia. Claro. Y allí donde estaba la inteligencia, no estaban los votos para gobernar. Entonces aquí la CIDE logró articular un esfuerzo de país, un pensar en el largo plazo, no en el mañana, sino en el largo plazo. ¿Y qué cambios estructurales había que hacer? Y ahí Wilson, como tú bien lo decís, muestra su estatura de estadista. ¿Por qué? Porque rediseña todo el sistema estructural de la agropecuaria, desde la introducción de la tecnología, de cómo producir, digamos, un impacto dramático en la producción, hasta el problema de la tenencia de la tierra, cómo salir de aquellas formas improductivas, que pueden ser las formas extensivas de gran latifundio, o el minifundio, que era una unidad económica no rentable, digamos, para construir una nueva propuesta que fracasó, que se frustró porque no consiguió los votos de unos sectores políticos, porque le parecía que no iba demasiado lejos, no iba tan lejos como le hubiera gustado a un revolucionario. Claro. Y para otros porque iba demasiado lejos y los asustaba, ¿verdad? Pero lo cierto es que... Y para otros también porque es darle crédito a tu adversario político. Sí, seguramente algo de esa mezquindad está en la política mezclada siempre, exactamente. ¿no? Pero lo que me parece tremendo, ¿no? Y aquí hay un artículo muy bueno de Pérez García y Uceda sobre esto, que no son blancos, claro, pero que trabajaron con Wilson Ferreira en el ministerio, que conocieron de adentro ese trabajo, ese análisis, como también trabajó Astori, ¿verdad? Danilo Astori, es verdad.
Y entonces uno lo que le parece tremendo, a mí me golpea mucho, es caminar por el país, por ciertas rutas, ¿no? La 5, la 8, la 9, adentrarse hacia el norte, ¿verdad? Y empezar a ver el vacío humano. Claro. Una de las preocupaciones que tenía Wilson Ferreira y que hoy sigue siendo una preocupación, el despoblamiento del campo y todo lo que eso representa e impacta en el Uruguay. Y bueno... Para él era fundamental, decía, yo soy proprietarista, lo que quiero es muchos paisanitos parados en la puerta en su rancho trabajando su terrón y sabiendo que lo están haciendo porque le van a dejar esa tierra a los hijos que vienen atrás. Y eso es lo que buscaba. Lo que buscaba era cómo conecto a la gente, cómo llevamos servicios para que esa gente se mantenga en el campo y tenga cubiertas sus necesidades fundamentales, para no solamente desde el punto de vista material, sino desde el punto de vista de recreación, de sociabilidad. Digamos. Y ahí hay esos enormes de otros líderes como Juan Pablo Terra, que también pensó cómo reanimar grupos de poblamiento, cómo sostener grupos de poblamiento, digamos, para darle al interior una sustentabilidad. Entonces hoy se dice, pero che, está de moda eso la reforma agraria, muy bien, y decime cómo solucionamos esto, este problema que tenemos, este desierto demográfico en que está convertida la Campa, en esta cáscara vacía que es parte del territorio nacional, donde cada vez la tierra está más extranjerizada, cada vez la tierra está en extensiones mayores. Sirve para la especulación Sirve para la especulación, cada vez más en manos de sociedades anónimas. Y a la vez, ese es como un Uruguay precisamente que Wilson no quería. No quería que fuéramos a eso. Lo que a veces impacta, y también lo hemos conversado con Gerardo Caetano, algunas definiciones de grandes políticos uruguayos que pudieron ver determinados problemas que tenemos, y sin embargo tantos años después, y ahora voy a referir a que tantos años después sigue siendo un problema y profundizado. Mencionaste a Juan Pablo Terra, fue el primero que acuñó en la década de los 70 el concepto, la infantilización de la pobreza. Y hoy cuando miramos, decimos, bueno, a ver, ¿quiénes son los pobres que hay en el Uruguay? ¿Qué son menos? Bienvenido sea, mejor, porque son menos, y si miramos el contexto latinoamericano son muchos menos. Ayer miraba un informe, la verdad, en CNN. Uruguay lidera, incluso por encima de Chile, un país que tiene algunas cuestiones muy destacables, pero Uruguay está mejor. Sí, pero cuando nosotros tomamos ese 9% y hacemos lo que se llaman los cortes, bueno, ¿dónde está ese 9%? Bueno, ahí los niños son más del 9%. Sí, las mujeres jóvenes son más, es decir, algo que veía ya Juan Pablo Terra por la década del 70 y del 80, y sin embargo estamos en el 2018 y seguimos hablando de esos problemas estructurales. Claro, pues la reproducción de la pobreza se hace, digamos, a través de las familias pobres, ¿no? Claro. Quienes más hijos tienen son los más pobres, y eso se refleja en esos números. Y eso, ¿no? después, digamos, contribuye mucho a que se reitere en el tiempo esa dificultad. Pero además, en otros contextos mucho más complicados que no se dan en otros países. Uno es las dificultades o los cambios que ha habido en la estructuración de la familia. Antes existían familias más fuertes, más sólidas, atrás sosteniendo a los niños. Hoy no. Claro, los nuevos arreglos familiares debilitan los procesos de socialización cultural, digamos, de los niños. Y por otra parte, la segmentación territorial ha separado, ¿verdad? Ha segmentado la sociedad entre los que tienen, por un lado, y los que no tienen, los barrios, generando, digamos, entonces, condiciones de marginalidad muy grandes. Todo eso es lo que un país, digamos, tiene que preguntarse, tiene que plantearse, digamos, como desafío de lo que tiene que resolver por delante, ¿verdad? Porque es lo que se quería evitar, sería una sociedad más justa, una sociedad más igualitaria. Y sin embargo, hoy tenemos una situación donde hay muchachos que provienen de ciertos medios que tienen conflictos con la ley, y resulta que la ley no puede ni siquiera entender lo que hablan, ni ellos entender lo que se le preguntan, ¿verdad? Sí, sin lugar a dudas. Entonces hemos perdido aquella base universal de integración, digamos, y de comunicación que hace a la democracia. La democracia es el intercambio permanente entre los que están situados desigualmente, con una posibilidad, digamos, de ascender en el camino social. Daniel, otro de los conceptos del que él mismo hablaba, de Wilson Ferreira, cuando hablaba de la llamada gobernabilidad, pero antes de ir estrictamente al concepto de gobernabilidad, recuerdo haberte entrevistado con un libro
donde vos sostenés que a Wilson en el 71, digo decir, al Partido Nacional le fraguaron la elección. Y es como extraño lo que ha pasado con Wilson Ferreira, de por qué no fue presidente. En el 71, por esa cuestión tan extraña que pasó en una democracia tan sólida. Después, por esa proscripción precisamente para que no pudiera competir electoralmente en el año 84. Y bueno, y ya en el 89 estaba enfermo, ¿no? Como que ese conjunto de circunstancias, a veces de la vida misma, porque la enfermedad es una circunstancia de la vida, hasta las decisiones políticas, en este caso de los militares, en el 71, de una democracia que había mutado a una democracia autoritaria, no sé cuál es la mejor frase o palabra para decir, porque le estafaron la elección, queda un poco, ¿no? Pero se puede hablar de una estafa, en el 71, ¿no? Claramente existieron un conjunto de irregularidades sin lugar a dudas, que quitaron las garantías del sistema. Entre ellas, esta operación, digamos, que nunca debió ser permitida por la Corte Electoral, que es la presentación de la candidatura a la reelección simultánea del presidente Pacheco Areco. Lo que ambientó un fraude tremendo que tuvo un costo, me parece a mí, gravísimo para la democracia uruguaya, que es transmitir los votos que eran de Pacheco a Bordaberry sin que nadie hubiera votado a Bordaberry. En realidad habían votado a Pacheco, ¿verdad? Entonces, por eso se llama en el libro se llama ¿Cómo hacer presidente un candidato sin votos? Y es la operación por la cual se transfieren votos de un candidato o un líder que sí tenía respaldo popular, nos gustara o no, ¿verdad? Pero tenía respaldo popular objetivamente, está mostrado en los datos de las urnas, digamos, pero no podía ser viable, y entonces transfiere esos votos, digamos, a un delfín, como era Bordaberry, digamos, que accede al gobierno sin que nadie lo haya votado, sin tener respaldo en su partido, el Partido Colorado, que no lo reconocía como dirigente de ese partido como tal, ¿verdad? Digamos, sin vocación por la democracia, y eso fue terrible, porque en el momento crítico de la vida del país, ¿verdad? Existía la guerrilla Tupamara, existían enfrentamientos muy graves en la calle, los militares estaban en acción en la calle batiendo a los tupamaros. En medio de ese contexto tan crítico, va a la presidencia un conductor que no sabe conducir, que no tiene respaldo popular atrás. Otra cosa hubiera sido si el que llegaba era Wilson Ferreira, que tenía precisamente las condiciones opuestas para ello. Pero bueno, el destino determinó o llevó a que fuera así, y pasó en el 84 que lo metieron preso para que no fuera candidato. Para que no fuera candidato. ¿Por qué? Porque estaba en la lógica de Cruz Naval. ¿Cuál es la lógica de Cruz Naval? Es en definitiva que la salida era posible y los militares entregaban el poder con la garantía de que el presidente fuera Sanguinetti. La garantía para los militares era que Sanguinetti fuera presidente. Para ellos no era garantía que Wilson Ferreira fuera el presidente. Entonces, para que no lo fuera, tenía que estar el candidato opositor preso, ¿verdad? Y por eso lo sueltan 4 o 5 días después de las elecciones. Quedó en libertad. Queda en libertad, y resulta que todo lo que el acopio de demandas que había sobre su persona, supuestamente delitos cometidos y demás, desaparecieron. Era inocente de toda inocencia. De todo. ¿Verdad? Entonces, eso ocurrió. Y esto nos lleva a varias preguntas. Uno es, uno podría decir, bueno, como alguna vez refirió Rila, los blancos tienen una cosa dramática, ¿no? Si no piensa la bala que mató Massoyer a Sarabia, si no hubiera matado. Los historiadores no podemos hacer historia contrafáctica. Claro, no podemos decir que hubiera pasado si no, claro. ¿verdad? Pero lo cierto es que hay cierto dramatismo en la historia del Partido Nacional, que en su momento el propio partido sintió tan fuerte que un Roslo, por ejemplo, decía que el Partido Nacional tenía citas de amor con la derrota. No era la actitud de Wilson Ferreira, que como pensó un país diferente, tenía un proyecto de país, pugnó por ir a la presidencia. Creo que ahí se anudaron varias cosas. El destino, los intereses en juego. A ver, el destino también para que no lo mataran en Buenos Aires como mataron a Selmar Michelini y a Héctor Gutiérrez Ruiz, porque también lo fueron a buscar para eso y no lo encontraron, que es una circunstancia también que la vida puede pasar. Le pasó hasta eso. Sí, el destino jugó sus cartas, y también los intereses en juego jugaron sus cartas. Pero otra lectura es decir, bueno, tal vez a Wilson estaba reservado otra misión. No era la de gobernar, ser presidente del país, sino que era en el momento donde todo estaba en juego, en un momento de la historia donde todos los valores estaban comprometidos,
en darle a él el papel de ser unos líderes que custodiara esos valores, que defendiera esos valores, mantuviera esos valores vivos, los alimentara. Y después también él tuvo, porque realmente, cuando hablábamos hace un rato del odio que sentían Bordaberry y los militares hacia Wilson Ferreira, seguramente también está muy vinculado con su prestigio, cómo Wilson jugó en el exilio, denunciando la dictadura, cuando va al Congreso de Estados Unidos y pide que Estados Unidos detenga el apoyo a la dictadura militar. Él tomó acciones que obviamente despertaron ese rencor y ese odio de los militares, pero después en el primer gobierno de Sanguinetti también lo convierte en una figura polémica, porque Sanguinetti habla del cambio en paz, Wilson de la gobernabilidad, es el Partido Nacional el que da esa gobernabilidad. Sí, ahí él muestra otra vez esta forma de hacer política como compromiso y sacrificio, poniendo intereses más altos por encima de los intereses, digamos, de un sector político, de un partido. La lógica que preside eso es una lógica nacional, ¿no? Es decir, bueno, salimos de la dictadura, la democracia naciente es tan débil, hay un problema hasta de legitimidad del gobierno porque accede a través del voto popular, pero donde el candidato opositor está preso, ¿verdad? Y eso era un elemento que podía afectar la legitimidad del gobierno naciente. Entonces, Wilson Ferreira, en lugar de cobrar las cuentas que tenía para cobrar, que podían ser muchas, en lugar de eso prefiere decir, vamos a sostener a este gobierno, porque lo que no nos puede pasar es volver para atrás, que esta pesadilla a la que estamos intentando salir vuelva a tener alguna posibilidad de volver. Vamos a cerrar ese camino y para ello nosotros vamos a estar atrás del gobierno, aunque no nos guste, porque es el gobierno elegido por el pueblo, vamos a estar atrás, ¿verdad? Y ahí aparece esa noción de la gobernabilidad, que es sostener de alguna manera las políticas nacientes para afianzar la democracia. Algo que también comprometió, hay que decirlo, al conjunto de la sociedad política uruguaya, ¿verdad? Porque estuvo allí la CONAPRO, sí. Estuvo es decir, todo un intento, todo un esfuerzo por preservarle al país, digamos, ese futuro que nacía complicado. Sanguinetti decía muy bien, dice, a veces algunos creen que la democracia viene con un pan abajo el brazo. Porque claro, cuando viene la democracia y aparece y hay libertad para expresarse, y los salarios han sido deprimidos, y hay problemas de trabajo, claro, las demandas son muchas. El problema es cómo administrar esas demandas para que eso no afecte la gobernabilidad, digamos, de algo que empieza recién a nacer de nuevo, claro, o a renacer. Y ahí es donde Wilson, digamos, aparece con esa idea de gobernabilidad. Y después aparece lo de la ley de caducidad, es decir, un tema, digamos, obviamente polémico, que a Wilson le significó un gran dolor tomar la decisión que tomó, pero la tomó él. Y ahí es donde importa mucho a veces la valoración del que no es de propia fila, ¿verdad? Y aquí Flores Silva, lo vuelvo a citar de nuevo, escribe un artículo que se llama El sacrificio de Wilson. Y entonces cuenta allí que a Wilson en ese momento le dijeron, bueno, lo que hay que hacer es que esperar que los militares desacaten efectivamente la justicia, los cedulones que había emitido la justicia para que comparecieran oficiales denunciados por violación de derechos humanos estaban en el cofre Ford del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, no iban a comparecer, eso era un desacato total a la justicia, digamos. Obviamente que el presidente de la República como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas tenía que demandar a que los militares fueran y no iban a ir. Y ahí se podía producir todo un desacato. Entonces le dicen, Wilson, tú no tuviste nada que ver con esto es resultado del Clunaval, de que esto no se solucionó, no se arregló, no se definió allí. Entonces, tú no tienes nada que ver. Tú esperas, viene el desacato y te van a ir a buscar porque sos el único que tenés las mayorías, los votos para salvar la situación. Entonces apareces como el salvador de la situación. Y Wilson dice, no, pero eso significa el desacato. Y el desacato lleva a una crisis institucional. Claro. Y si hay un tiro, ¿quién para después de eso? No, ese riesgo no. Yo no voy a permitir que llegara a esa situación y me comprometo y yo pago el precio. Y mi partido paga el precio. Y bueno, y como no se puede Entonces, pensar me parece que eso nos vuelve al principio del reportaje, claro, que es cómo hacer política, el para qué la pasión política, puesta al servicio de qué cosas.
más allá de los aciertos o los errores, lo que uno pueda pensar, tener opinión sobre estos episodios, está claro de que hay, digamos, una idea de la política como servicio a la sociedad, una idea de la política transformando, digamos, la sociedad para mejor, la idea, digamos, de reservarle o preservarle al país los valores que lo definen. Hoy Entonces, que se ha vuelto complejo, ¿no? Hoy gente con mucho dinero que busca en la política prestigio, poder, o poder, ¿verdad? Prestigio y poder a través de la política porque ya tienen hecho el dinero. Pero eso es peligroso. Tiene el poder, que también ese poder lleva a hacer más dinero. A hacer más dinero o a usar el poder para beneficio político o personal propio, digamos, en lugar de poner la política al servicio de la sociedad. Y la democracia que sigue cayendo en su credibilidad y su confianza, no solo frente a la sociedad latinoamericana, sino que ahora también Uruguay se suma a esa desconfianza hacia la democracia y que se explica por todos estos nuevos fenómenos que se empiezan a dar, que a la gente obviamente le genera mucha desconfianza. Es ahí cuando otra vez volvemos a la pregunta inicial, ¿qué nos puede decir Wilson? Nos puede decir esto, de que tenemos que reaccionar, que tenemos que cuidar esos valores, que no puede ser el relativismo de, y está, así son las cosas. Así son las cosas, no se cuestionan. No son así las cosas. Hay que reaccionar republicanamente.